En esta oportunidad estudiaremos las identidades notables. Una identidad notable es una igualdad que aplica para ciertas operaciones con expresiones algebraicas. Reconocerla permite su desarrollo o factorización sin necesidad de operar formalmente. Una de las identidades más importantes, más reconocidas, es la denominada binomio al cuadrado. Se refiere a dos términos que se encuentran sumando o restando elevado al cuadrado esta operación. Su desarrollo está íntimamente relacionado con las dos figuras que vemos a la derecha y a la izquierda. El de la derecha se refiere a una diferencia al cuadrado y el de la izquierda a una suma al cuadrado. Los invito a que una vez que veamos el desarrollo, traten de encontrar la relación directa con cada una de estas figuras. En este caso, la suma de dos términos al cuadrado, su desarrollo es el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. En el caso de la diferencia de dos términos elevado al cuadrado, su desarrollo es el primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Estas dos fórmulas o estos dos desarrollos, fíjense que siguen el mismo patrón. Su diferencia estriba en que si están sumando o están restando. Y ese es el signo que se ve asociado al doble producto. Quiere decir que este mismo desarrollo pudiéramos resumirlo en una sola forma y esta sería la suma o diferencia de dos términos al cuadrado es igual al primer término al cuadrado más si los términos están sumando menos si los términos están restando el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Vamos a ver unos ejemplos que nos puedan ayudar a comprender y a practicar un poco este desarrollo. El primero que vamos a visualizar es x más 3 elevado al cuadrado. En este caso, el primer término sería x, el segundo término 3, entonces su desarrollo sería x cuadrado más 2 por x por 3 más 3 al cuadrado. Debo recordar siempre resolver las operaciones que estoy planteando, por lo tanto, terminaría como x cuadrado más 6x más 9. Fíjense que en los ejemplos siguientes seguimos el mismo patrón. Si los dos binomios están sumando, entonces el doble producto estaría asociado a la suma. Si los dos términos están restando, entonces en el doble producto tenemos que colocar el signo negativo. Y por supuesto al final siempre desarrollamos. Esta, al ser una expresión algebraica, está asociado de manera general y tanto es así que podemos visualizarla en cualquier ejemplo que podamos hacer numérico. Me explico. El último ejemplo se refiere a 3 al cuadrado. No es un binomio, pero ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos descomponer un número en dos términos asociados a su suma o a su diferencia y nos facilitaría los cálculos porque siempre será cierto. En este ejemplo sencillo, todo el mundo sabe que 3 al cuadrado es 9. Pero ¿qué pasaría si calculáramos en vez de 3 al cuadrado, diríamos 5 menos 2? Es el mismo 3, ¿verdad? Asociemos entonces utilizando el desarrollo del binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado, 25, menos 2 veces el primero por el segundo, sería menos 20, más el segundo término al cuadrado sería 4. Esto, 25 menos 20 más 4, me da exactamente 9, que es el desarrollo. ¿De qué me sirve saber esto? Imagínense que quisiéramos calcular el cuadrado de un número bastante grande, bastante alto. El reconocer nos haría hacer la descomposición por una suma o por una diferencia para hallar de una manera más fácil, más rápida e incluso más sencilla ese cuadrado del término. Un ejemplo, imagínense que quisiéramos calcular el cuadrado de 198. Tendríamos que multiplicar 198 por 198. Si quisiéramos calcularlo de una manera distinta asociado al binomio al cuadrado, ¿qué tal si hacemos la diferencia de
200 menos 2. 200 menos 2 sigue siendo el 198, pues desarrollemos el binomio. Sería 200 al cuadrado menos 2 veces 200 por 2 más el cuadrado de 2. Esto me daría 40.000 menos 800 más 4, un cálculo rápido. 40.000 menos 800 son 39.200 más 4, eso me da exactamente 39.204. Calculado el cuadrado de 198. Otra identidad notable importante es la conocida como suma por diferencia o producto de binomios conjugados. El desarrollo sería la suma de dos términos por la diferencia de dos términos es igual a el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, lo que es lo mismo, suma por diferencia o producto de dos binomios conjugados es igual a una diferencia de cuadrado. Si nosotros tenemos exactamente el mismo binomio, pero uno está sumando y el otro está restando, no importa en el orden que se presenten, recuerden que el orden de los factores no altera el producto, no tengo necesidad de aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación de polinomios, porque sé directamente que su desarrollo me va a decir que es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. El ejemplo claro lo tienen aquí en cada uno de ellos. Y primero 2x más 5 multiplicado por 2x menos 5, su resultado final sería 4x al cuadrado menos 25. Y así en cada uno de los ejemplos. Y les coloqué también un ejemplo numérico. Por ejemplo, sabemos que 14 por 2 es 28. ¿Qué tal si nosotros asociamos a dos números multiplicados entre ellos en su suma o diferencia? Sabemos que 8 más 6 es 14, pero sabemos que 8 menos 6 es 2. Es decir, tenemos la suma y la diferencia de dos números. Si hacemos el desarrollo de acuerdo a esta cantidad, tendríamos que sería 64 menos 36, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y eso es exactamente 28, el producto que dijimos al principio. Otra identidad notable es el conocido como trinomio al cuadrado, es decir, tres términos elevado al cuadrado. El desarrollo de un trinomio al cuadrado es el primer término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, más el tercer término al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, más el doble producto del primer término por el tercer término, más el doble producto del segundo término por el tercer término. Esto es, en un ejemplo como el que tienen aquí, tenemos que sería x al cuadrado elevado al cuadrado más el segundo término, que en este caso sería menos x elevado al cuadrado, más el tercer término, que en este caso es 1 elevado al cuadrado. Y ahora me toca conjugar, me refiero a multiplicar dos veces el primer término por el segundo término, más dos veces el primer término por el último término, más dos veces el segundo término por ese último término o tercer término. En este caso, fíjense que cuando me refiero a cada uno de los términos, lo tomo completo con el signo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el caso de elevarlo al cuadrado, pierde el signo por propiedades o por operaciones de la base negativa exponente par. Pero cuando lo estoy asociando la multiplicación de un término por otro, el signo negativo juega un papel importante y puede generar cambios de signos en los términos que visualizan al final. Analícenlo poco a poco y vean cómo se da esta multiplicación. Otra identidad notable reconocida es el desarrollo del denominado binomio al cubo. Binomio al cubo, dos términos, esta vez asociados
a la potencia de 3. Me refiero a dos términos que se encuentran sumando o dos términos que se encuentran restando elevado a 3. El desarrollo sería el primer término al cubo más o menos. Si los dos términos estaban sumando, aquí coloco signo más. Si los dos términos estaban restando, aquí coloco signo menos. 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo término, más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término, más si lo que tenía era una suma, menos si lo que tenía era una diferencia, el segundo término al cubo. ¿Ok? En este caso, pues un ejemplo también me pudiera ayudar a comprender. Tenemos dos términos, en este caso x más 3. Están sumando. ¿Qué quiere decir? Que los signos que voy a tener en el desarrollo siempre van a ser positivos. Esto es el primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Su operación resumida me quedaría x al cubo más 9x al cuadrado más 27x más 27. Si tengo es una diferencia, debo recordar que va a cambiar en el segundo desarrollo y en el último van a tener signos negativos. Me refiero, en este caso sería el primer término, que es 2x todo completo elevado al cubo, menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado, menos, fíjense que aquí también cambia el signo, el segundo término al cubo. Realizar estas operaciones matemáticas me llevan a el desarrollo que está al final. Tienen seguida dos ejemplos más. El último de ellos es un ejemplo numérico, como lo que hemos visualizado en las láminas anteriores. Los invito a revisarlos porque son realmente interesantes. ¿Qué pasaría si tuviéramos que desarrollar, de acuerdo al comportamiento que visualizamos, un binomio elevado a cualquier potencia, a una potencia n, a 7, a 10? ¿Cómo sería ese desarrollo de acuerdo al comportamiento que visualizamos? Pues para ello es importante ver que tenemos un patrón que tiene que ver con los coeficientes de los términos, un patrón que tiene que ver con la cantidad de términos. Cuando teníamos un binomio al cuadrado, desarrollamos 3 términos. Tenemos un binomio al cubo, estamos desarrollando 4 términos. Esto me ayuda a pensar que si tengo un binomio elevado a la 7, voy a tener 8 términos. Si voy a desarrollar un binomio a la 5, en mi desarrollo voy a conseguir 6 términos. Es decir, un término más de lo que tengo elevado. Ese punto es importante. ¿Qué otra cosa puedo tener importante que reconocer? ¿Cuáles serán los coeficientes de esos términos? Y esos coeficientes es posible gracias a lo que conocemos como triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es una relación numérica que conforma precisamente el visualizar en un primer triángulo inicial de unos y vamos ampliando la base sumando los términos que tenemos en la parte superior, colocando siempre en los extremos 1, tal cual como aparece aquí en el lado inferior derecho. Este triángulo continúa infinitamente. Pero ¿qué tenemos ahí de importante? Desde la cúpula del triángulo hacia abajo, visualicemos, por ejemplo, donde aparece 1, 2 y 1. Esos exactamente son los coeficientes de un binomio al cuadrado, porque estamos en el segundo piso hacia abajo de la pirámide o del triángulo. Si visualizamos 3 espacios hacia abajo, visualizamos los números 1, 3, 3, 1. Fíjense que son 4 números y son exactamente los coeficientes del binomio que tenemos
en la primera línea de esta página. 1, 3, 3, 1. Quiere decir que si el binomio estaría desarrollado a la 4, esos serían los coeficientes que aparecerían. 1, 4, 6, 4 y 1. Fíjense que son exactamente 5 números que son los coeficientes de los 5 términos en el desarrollo. Si continuamos la última línea de este ejemplo, tendríamos los coeficientes de un polinomio desarrollado a la 5. Serían 1, 5, 10, 10, 5 y 1. ¿Cómo sería la siguiente línea? Pues si ponemos los unos en los extremos, tendría coeficientes 6, 15, 20, 15 y 6 de nuevo, para tener el último número 1. Veamos, ¿qué pasaría si se desarrollara este binomio? Fíjense exactamente, son los coeficientes que estaba manejando. Si desarrolló los 5, los coeficientes que vemos en la línea 5. Esto quiere decir que nosotros podemos tener idea de cómo son los coeficientes. En el caso de los signos, si tenemos una diferencia de acuerdo al patrón que hemos visto, comenzamos como un primer término positivo y los términos siguientes son alternos con respecto a los signos. Es decir, el siguiente sería negativo, después uno positivo, después uno negativo y posteriormente uno positivo. En el caso de que fuera una suma, siempre los términos del desarrollo van a ser positivos. Ahora bien, ¿cómo se visualizarían las potencias? Allí jugamos un poquito con lo que nosotros llamamos el desarrollo del binomio de Newton, que me dice que en la potencia de un binomio, el primer término comienza con un exponente igual al binomio original y va disminuyendo en cada uno de los términos en grado, a diferencia del segundo término que va ganando exponentes, comenzando con un exponente 0, por eso es que no lo vemos en el primer término, ¿ok? Y por eso es que no vemos en el último término del desarrollo el exponente del primer término, porque en el último término apareció o aparece con el exponente 0 y todo número elevado a 0 es igual a 1. En este caso, fíjense cómo disminuye la potencia de C, de ser un exponente 4 pasa a ser exponente 3, a 2, a 1 y luego desaparece. ¿Por qué? Porque es exponente 0. En el caso de D, que es mi segundo término, al principio no lo vemos porque es exponente 0, pero en el siguiente término ya aparece con exponente 1, después exponente 2, luego exponente 3 y por último exponente 4. Los invito a desarrollar x menos y elevado a la 7 y comentarlo. Continuando con las identidades notables, tenemos el producto de dos binomios que tienen un término común. El producto de dos términos que tienen un término común, su desarrollo es el término común al cuadrado más la suma de los términos no comunes por el término común más el producto de los términos no comunes. A través de un ejemplo, tenemos x más 2 por x más 3 sería visualizado como término común x, términos no comunes, el 2 y el 3. Entonces, su desarrollo, más fácil, conociendo la identidad, conociendo la forma de desarrollarlo, sería el término común x al cuadrado, la suma de los términos no comunes, 2 más 3, eso es 5, por el término común, que es x, me daría 5x, más el producto de los términos no comunes, que son 2 por 3, 6. Ese sería el desarrollo. Tenemos también que es posible las identidades notables visualizarlas desde su desarrollo hacia su factorización. Me explico. En el caso de la suma de cubos, ahí no hay un factor, pero yo puedo reconocerlo como una identidad notable y convertirlo en un factor. Me explico. Tengo una suma de dos términos que están elevados a la 3, ambos.
por separado. Pues su factorización rápida sería la suma de esas bases por el trinomio formado por el primer término al cuadrado menos el producto de los dos términos más el segundo término al cuadrado. Me explico a través de un ejemplo. 8x cubo más 27 son dos términos, pero si yo reconozco que 8 es el producto de o es la potencia de 2 al cubo, realmente tendría el término 2x todo completo elevado al cubo. Y 27 es la potencia exacta de 3 al cubo. Realmente entonces tengo dos términos que están sumando y están siendo elevados al cubo. Si me veo en la necesidad de factorizarlo, pues simplemente digo, es la suma de las bases, es decir, 2x más 3, por el trinomio formado por el primero al cuadrado, me refiero a 2x al cuadrado, esto es 4x cuadrado, menos el producto de las dos bases, es decir, 2x por 3, eso me daría 6x, más el producto o la potencia del segundo término al cuadrado. En este caso, 3 al cuadrado, que sería 9. Si en vez de una suma de cubos tengo una diferencia de cubos, entonces la factorización de la diferencia de cubos sería la diferencia de las bases por el trinomio formado por el primer término al cuadrado más el producto de las dos bases más el segundo término al cuadrado. En este caso, un ejemplo parecido al anterior, en vez de una suma de cubos, tengo una diferencia de cubos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La diferencia de las bases de estos dos términos del binomio más el trinomio formado por el primer término al cuadrado más el producto de los dos términos más el segundo término al cuadrado.